Bien, damos gracias a Dios en esta preciosa tarde, que Dios nos permite estar reunidos en este lugar para así llevar a cabo el estudio de la palabra del Señor con el tema los atributos de Dios. Vamos a permitir que nuestra hermana Vanessa esté orando para así iniciar este estudio en esta tarde. Gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por toda la bondad que tú tienes con tus hijos. Gracias por permitirnos reunirnos hoy aquí y estudiar tu palabra. Te pedimos que escribas, que toda esa palabra que escuchemos, Señor, quede escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos seguirla meditando, que podamos cada día tener más sabiduría y que tú nos lleves, Señor, más cerca de ti. Que esto sea una puerta, Señor, que nos permite estar más cerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica en el Salmo 139. El primer atributo que vamos a analizar es la omnisciencia de Dios. Omnisciencia de Dios. Vamos a leer del versículo 1 del Salmo 139 hasta el versículo 6. Amén. Léelo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Amén. Dice que Dios ha examinado y ha conocido y ha entendido mis pensamientos. O sea que desde antes de nosotros pensar algo, ya Dios sabe que nosotros vamos a pensar. Por eso dice la palabra que el Señor nos ha examinado, porque ya Él no conoce desde antemano, el Señor nos conoce. Y dice que nos ha conocido, ha entendido cada uno de nuestros pensamientos, ha escudriñado nuestro andar, el reposo que tenemos, mi caminar te son conocidos. ¿Por qué? Porque es que Dios sabe todas las cosas. La palabra omnisciencia significa que Dios lo sabe todo. No hay nada que se le escape al conocimiento de Dios, porque Dios es, como lo dice, omnisciente, porque todo lo sabe. Entonces, Él no conoce a nosotros desde antes de nosotros nacer, desde antes de nosotros hacer cualquier cosa. Él sabe ya lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar, cómo vamos a caminar. Todo Dios lo sabe. Por eso ese es un atributo de Dios, que Él lo sabe todo, la omnisciencia de Dios. El versículo 4 dice, Dios lo sabe todo. Dios no solo conoce las acciones, sino también los pensamientos. Cuando nosotros decimos, yo voy a hacer tal cosa, ya Dios sabe que nosotros tenemos pendiente hacer eso. Pero Él conoce no solamente las acciones de nosotros, también Él conoce los pensamientos de nosotros. Desde antes de nosotros pensar algo, ya Dios lo sabe. Cuando la Biblia habla de omnisciencia, se refiere a la presencia de Dios, o sea, la presencia, la ciencia antes que está de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:2. La omnisciencia se refiere a la presencia de Dios, o sea, antes, que Dios lo sabe antes, todo antes. Primera vez. 1:2. Elegidos según la presencia de Dios
Padre es santificación del Espíritu. Amén. Oye, Para- dice, ok, termina. Para obedecer y ser Rociados. rociados con la sangre de Jesucristo. De Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Dice el versículo que ya leyó, elegidos según la presciencia. Ya Dios sabía que Dios nos iba a elegir a cada uno de nosotros. O sea que la palabra dice que Dios nos eligió a nosotros según la presciencia, según lo que Él sabía acerca ya de nosotros. Y dice, ¿para qué? Según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Dios nos eligió a nosotros para eso, para nosotros ser santificados en el Padre, a través de la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, que todas las personas que Dios ha elegido, cuando en el momento que son elegidas, pues ya Dios había predeterminado que esa persona iba a ser elegido. Así, ¿por qué? Por la presciencia, por la sabiduría de Dios, que Dios sabe todas las cosas antes de ser manifestada. Esto quiere decir que Él conoce con exactitud la condición de todas las cosas, todos los acontecimientos, sean posibles, sean reales, todo Dios lo conoce, sean futuros, sean pasados o predestinados. Cuando dice sean posibles, todas las acciones son que sean posibles o no sean posibles, Dios lo sabe. Reales, que existen o que no pueden existir, Dios todo lo sabe. Sean futuros, sean pasados, sean predeterminados, porque Dios conoce todas las cosas. Conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Dios todo lo conoce y todo lo sabe. ¿Por qué? Porque su omnisciencia le permite conocer todas las cosas. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías 38:17. Jeremías 38:17 al 20. Jeremías 38:17 al 20. Un momento, mamá. Léeme aquí. Jeremías 38:17 al 20. Está acá. 17 hasta el 20. Bueno, entonces dijo Jeremías, Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los principios del rey de la Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad será puesta en fuego, puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. No sé. Pero si no te entregas a los principios del rey de la Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Perdón. Y dijo el rey de Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y escarnezcan. ¿Qué es escarnezcan? Ok. Dijo Jeremías, no te entregues, oye, no te entregarán. Oye, ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irán bien y vivirás. Amén. Amén. Jeremías
Dios le mandó a Jeremías a darle una profecía al rey Sedequías. Y él le mandó a decir, con el profeta Jeremías, al rey Sedequías, si tú te entregas al rey de Babilonia, tú y tu casa vivirán y esta ciudad permanecerá firme. Pero si no te entregas al rey de Babilonia, esta casa y tu ciudad será quemada a fuego. Pero entonces Jeremías le dice, haz lo que Dios te está diciendo. Pero entonces Sedequías tenía temor porque él decía que los judíos podían, ¿verdad?, atacarlo, podían caerle a él por tomar esa decisión de entregarse, de rendirse al pueblo babilónico. Pero ustedes saben que el pueblo de Israel había pecado. Y cuando Dios predetermina un juicio y ya la persona no, Dios le ha hecho los llamados correspondientes y la persona no ha cedido, no se ha arrepentido, Dios permite que el juicio venga. Entonces eso fue lo que pasó con la ciudad de Israel. Ellos no obedecieron, ellos se desviaron del camino del Señor y cuando Dios les mandó la amonestación a través de los profetas, ellos no se arrepintieron, ellos no escucharon el mensaje. Ahora, Él le manda a decir, Dios le manda a decir a través de Jeremías, si tú te entregas en la mano del rey de Babilonia, tú vas a vivir y tu ciudad también. Pero él le dijo, si yo me entrego, los judíos me van a acusar de que yo mismo me rendí al rey de Babilonia. Porque ellos iban a ser trasladados a otro lugar. Pero esa era la salvación de ellos, porque ese juicio estaba determinado por Dios. Y cuando Dios determina hacer algo, a menos que no suceda un arrepentimiento en la persona, en el pueblo, Dios lleva a cabo ese juicio. Y como ellos no lo hicieron, por eso, pero el Señor iba a cuidar de ellos allá. Y dijo, ven para acá, entrégate en la mano de ellos. Pero él no quiso, no lo hizo, por miedo a los judíos. ¿Qué pasó después? Dice que cuando vino Jerusalén, vino Babilonia y invadió la ciudad de Jerusalén, se llevó todo lo cautivo. Incluso los hijos de Ezequías lo mataron ante su presencia, en sus propios ojos. Porque no se entregaron. Porque ellos no obedecieron la voz del Señor. Entonces, Dios sabía que eso iba a pasar. Por eso lo preveía. Por eso le mandó, él sabía que ellos iban a ser llevados allá, pero él le mandó a decir, porque él sabía lo que iba a suceder con ellos. Ve allá, ve. Pero él no quiso ir. Desobedeció a la palabra del profeta. Entonces, cuando vino la invasión de los babilonios, entonces lo llevaron como quiera. Porque que la palabra de Dios se cumple. Dios sabía que eso le iba a pasar porque ellos no obedecieron. Pero si ellos hubieran ido por la buena, hubieran dejado que se hubieran entregado a los babilonios, ellos iban a estar bien porque el rey iba a cuidar de ellos, como cuidó de Sadrach, Mesach y Abednego y los demás que habían sido llevados allá. Ve, entonces, Dios sabía eso. ¿Cómo Dios sabía? Porque Dios lo sabe todo. Aquí ya quería saber qué significa la palabra escarnecedor. Escarnecido. Escarnecer. Yo, Como escarnecer, es como alguien que habla mucho mal de ti, que tú sabes, como decía David, mis escarnecedores, la gente que te persigue, gente que te quiere hacer daño. Exactamente, tú ves gente que te persigue, que te quiere hacer daño, que habla de ti, esos son exactamente, bravo. Tenemos también otras citas en el mismo libro que leímos, de los versículos, el 139, del 3 al 7, dice. En el verso 139, en el Salmo 139, el versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea que Dios sabe todo. ¿Por qué Dios le dice a ellos, vayan allá, que yo ya voy a cuidar de ustedes? Ustedes van a estar bien, aunque en una tierra extraña que no era su tierra. Pero si Dios dijo que lo va a cuidar, Dios va a cumplir esa promesa. Por eso nosotros siempre tenemos que ser obedientes a la palabra que el Señor nos dice. No solamente a esta palabra de la Biblia, sino a la palabra que Dios manda a través de los profetas. Tenemos que obedecer.
¿Por qué? Que Dios sabe todas las cosas, Dios sabe todo lo que nos va a pasar, Dios sabe por todo lo que nosotros vamos a caminar. Entonces, Dios quiere librarnos de todos esos dolores por la que pasan la gente por no obedecer, porque Él lo conoce todo. También tenemos en Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 39. 8:39 dice: Ni oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Amén. Es lo que dice, que Dios va a dar, oirá desde los cielos en su lugar, desde las moradas del Señor, y va a perdonar y va a actuar conforme al corazón de cada uno. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque solo tú, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Entonces, dice la palabra que eso es lo que estamos diciendo, que Dios es, uno de los atributos es la omnisciencia. Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar, nuestras decisiones, el Señor la conoce. Entonces, conforme desde los cielos, Dios en lugar de los cielos, Dios va a perdonar a esas personas que Él conoce su corazón, esas personas que han sido obedientes, que han sido, ¿verdad? Que se llevan de la palabra, que escuchan la palabra del Señor. Dios va a perdonar a esas personas. ¿Por qué? Porque Él conoce su corazón. Entonces, tenemos también Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17. 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que he escudriñado la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Nadie conoce los corazones, pero hay uno que sí lo conoce, que es Dios. Engañoso es el corazón, porque el corazón es perverso. El corazón, si nosotros no prestamos atención a las decisiones del corazón, a lo que el corazón quiere, estamos perdidos, porque es engañoso. Porque todas las cosas que el corazón quiere hacer, muchas de ellas no van en la voluntad del Señor. Por eso dice que engañoso es el corazón, pero ¿quién lo va a conocer? Pero Dios lo conoce. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es su omnisciencia que todo lo sabe. Amén. También ahí cuando habla de que el corazón del hombre es engañoso, a veces nosotros tenemos sentimientos, pensamientos, voluntad, deseo que pensamos muchas veces que viene de Dios. A veces queremos ir a dar un consejo a una persona porque sabemos su situación y sabemos, pero Dios no nos ha mandado. Entonces a veces creemos que es Dios. Entonces por eso también se refiere que el corazón es engañoso. Tú sabes, entonces a veces, en vez de restaurar a una persona, muchas veces le hacemos más daño. Tú ves, pero lo hacemos en buena voluntad, en nuestra conciencia, pero el corazón nos engaña por los sentimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Y a veces también nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y como que razonamos con Dios y vemos, pero lo estamos haciendo bien, pero nos estamos comportando bien. Entonces el corazón te está engañando a ti mismo. Entonces por eso también dice que el corazón del hombre es engañoso. Por eso es que hay que estar siempre buscando la presencia de Dios.
Es como que hay que hacer una pausa antes de hablar y ver, pedirle a Dios que por favor formule bien lo que uno va a decir. Porque uno, A ver, sí, perdón. sí, no, por eso mismo, como tú dices, porque uno cree que el corazón, Pero no, es como que a veces sale, no es así. sí, por eso hay que siempre buscar la presencia de Dios en intimidad, en oración, para saber en realidad si los pensamientos o los deseos de nuestro corazón vienen realmente de Dios o si son de nosotros, exactamente. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice el Señor, pero yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Como el Señor conoce el corazón de nosotros, Él va a darnos a nosotros según nuestra obra, según nuestro fruto, según lo que hagamos. ¿Por qué? Porque Él lo conoce. Mira que, como dice la palabra, perverso. O sea, tú puedes creer que malo. Tú que eres cristiano, Sí, no, es el corazón que es perverso. O sea, es nuestra naturaleza humana. ¿Me entiendes? Entonces, mira cómo dice la palabra, una palabra fuerte por una persona cristiana que está en la iglesia, que trata de obedecer a Dios todos los días, que lee la Biblia, que ora, que Dios, que la Biblia dice que el corazón tuyo es perverso, o sea, es una palabra como fuerte. ¿Entiendes? Entonces, no es porque en realidad es porque nosotros queremos, es porque así. Entonces, Dios, como hay un refrán que dice, el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo, ¿lo han escuchado? Sí, o sea, cuando tú tallas cuando tú partes un ñame, un víver, una papa, o sea, el cuchillo va adentro. Ven, a eso se refiere. Entonces, Dios sí que conoce nuestro corazón. A veces por eso Dios trata de guiarnos por caminos que nosotros no queremos. Sí, que nosotros queremos ir por allí, pero Dios quiere que tú te vayas por aquí. ¿Por qué? Porque es que Dios conoce tu corazón y sabe que por ahí lo que te puede pasar, te puede desviar. Entonces, nosotros a veces queremos hacer cosas que no tan malas, pero como Dios conoce nuestro corazón, ¿me entiendes? Por eso hay que buscar siempre la guía y la dirección de Dios. Que no van de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. Vamos a pasar a la otra parte donde habla de la omnipresencia de Dios. Hablamos de la omnisciencia, que Dios lo sabe todo y que no se le puede esconder nada. Dios lo sabe todo. A Dios no se le puede esconder nada. Ahora vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Esto abarca los versículos, Salmo 139, del versículo 7 al versículo 12. Del versículo 7 al versículo 12 del Salmo 139. No lo lee. Matías, ¿lo lee? Sí, lo encuentro. Salmo 139. Si tú lo encuentras, tú lo lees más rápido. Salmo 139 del Juan. Del versículo 7 al 12, que habla de la omnipresencia de Dios. Amén. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sigo. Hasta el 12. Ya. Ok. Dice la palabra del Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
No hay ningún solo lugar. ¿Y a dónde viviré de tu presencia? ¿A dónde nosotros podemos escondernos que Dios no nos vea? No hay ningún lugar donde nosotros podemos escondernos del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios. No hay ningún lugar. Porque la Biblia dice en ningún sitio, porque Dios está en toda parte. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está debajo de la tierra, Dios está en todo lugar. Porque Dios creó el mundo y todo lo que existe es dominado por Él. No hay ningún lugar donde una persona puede esconderse de la presencia del Señor. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me iré? Y dice, si yo subiera a los cielos, allá al firmamento, allí está Dios. Como Jonás. Si subiera hasta los cielos, allí está tú. Y si en el Seol, a lo profundo del mar, como Jonás, que salió huyendo, ¿qué? Dios lo llevó a donde tenía que ir, porque Dios también estaba allí. Pero sigue diciendo, y si habitare si tomare la alzada del alba y saliera volando, donde quieras que vayas, que tú puedas volar, si es que puedes volar, allí Dios te va a encontrar. Y dice, y si tomare la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente la tiniebla me encubrirá. Bueno, en la tiniebla yo me voy a esconder, porque ahí no me van a ver. Pero dice, pero para Dios la tiniebla es igual que la luz. Porque la luz de Dios resplandece en la tiniebla. Entonces no hay ningún lugar en la que nosotros nos podemos esconder de la presencia del Señor. Y a veces hay gente que sale para lugares y buscando lugares secretos para meterse, hoteles lejos, sí, a cámara secreta, pero de los ojos de Dios nadie se puede esconder. ¿Qué le pasa cuando va caminando en lugares? De la presencia del Señor. Entonces, la omnipresencia de Dios nos sigue donde quiera que nosotros estamos. Y tantas personas que se engañan, creyendo que a Dios lo están engañando, creyendo que se están ocultando del pastor, de la gente. Pero ¿y de Dios? Yo siempre digo, yo prefiero estar bien con Dios y lo que el hombre haga o diga, a mí no me importa. Porque lo que me importa es estar bien con Dios. Porque hay gente que quiere estar bien con el hombre. Se inventan una mentira, se inventan lo que sea para quedar bien con el hombre. ¿Y con Dios? El hombre podrá darme un boche, hablarme de un mal modo, pero nada más, solo puede hacer eso. Pero no hay nada mejor que estar con Dios, estar bien con Dios, no hay nada mejor. O sea, que es mejor estar bien con Dios y no con los hombres. Los hombres pueden decir lo que quieran y eso no es importante. Lo importante es cómo tú estás con Dios, dónde tú estás, dónde Dios te ve, dónde Dios te sigue. Hay un himno que dice, tus pecados te alcanzarán, aunque te escondas te alcanzarán. Sí que te alcanzarán. Porque Dios ve donde tú te metes, lo que tú haces. Dios, los ojos de Dios, dice la palabra, están en todo lugar. Para ver lo que hacen los hijos, los justos, y lo que hacen los injustos. Debajo del sol dice que los ojos de Dios están en todo lugar. Y también dice que sus oídos atentos al clamor nuestro. De manera que de Dios nosotros no podemos escondernos en ninguna parte. Vamos a ver lo que nos dice Jeremías también. Aquí Jeremías 23, del 23 al 24. Jeremías 23, del 23 al 24. ¿23? 23. Jeremías 23, versículos 23 y 24. 23.
La 23, más adelante. Jeremías 18, 21, 23. Ahora Sí. 24. 23, 24. Así funciona. Usted me lo habían explicado, pero yo me olvidé. 23, 24. Acá. ¿Hasta cuándo? Perdón. 23 y 24. ¿Hasta cuándo estaré esto en el corazón de los 23 profetas? y 24. Perdón. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lo llevo, no lleno yo, no lleno yo de Jehová, el cielo y de la tierra. Amén. ¿Soy yo Dios acaso Dios de cerca? Dice, Dios es no solamente Dios de cerca, Dios es Dios de cerca y es Dios de lejos. Y dice, ¿podrá alguno esconderse en algún escondrijo? Eso es como decir, como en una peña, entre la peña que tienen roca, que tienen cueva, que ¿podrá alguno esconderse en una cosa de esa que Dios no lo vea? ¿Ah? Dice que Dios llena la tierra y el cielo. Y Dios está en todo lugar. Dice Jehová, es que ya no, que para que yo no lo vea, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios llena el cielo y llena la tierra. Dios está en todo lugar. Dios es por eso que cuando nosotros, la gente a veces pide, oren por mí, en otro país, en otro lugar, pero que Dios está allá también. Entonces Dios es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Tú sabes la gente que han pedido la oración a distancia y Dios lo ha sanado. Tú sabes la gente que a través de un programa televisivo que están creyendo que Dios lo va a sanar y ese predicador predicando para allá y orando, pero tú sabes la gente que se han sanado y después ellos van a testificar que Dios lo sanó. Porque Dios es un Dios de cerca, pero también es un Dios de lejos. Y no hay ningún lugar en el mundo, ni en el cielo, ni en la tierra, en que el hombre se pueda esconder que Dios no esté ahí, en ese lugar. Porque Dios llena la tierra, Dios llena el cielo, Dios llena la tierra, Dios llena todo. Vamos a seguir con la otra parte que sigue. Y habla de lo que es la omnipotencia de Dios, que todo lo puede. La presencia, la omnisciencia que todo lo sabe. La omnipresencia que está en todo lugar al mismo tiempo. El único ser que puede estar en todo lugar al mismo tiempo es Dios. Ninguna persona puede estar en dos lugares a la vez, pero Dios está en todos los lugares del mundo. Y entonces ahora, la omnipotencia de Dios, que Dios tiene todo el poder y toda la autoridad, porque Él es Dios. Vamos a ver, Dios es omnipotente, es todo. Él es todopoderoso y tiene la superioridad sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas creadas. Del versículo, el Salmo 139, seguimos el versículo 13 al 16. Del 13 al 16. El mismo Salmo 139, versículo 13 al 16. Aquí dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te levanté porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubrimiento de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y es entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Amén. El poder de Dios es tan grande, la omnipotencia de Dios es tan grande, que solo un Dios todopoderoso podía crear
al ser humano como lo ha creado. Y no solamente el ser humano, pero yo digo el ser humano porque es la creación más perfecta que Dios creó, de toda la creación. Pero dice la palabra, tú me formaste en las entrañas. En las entrañas del vientre de nuestra madre, Dios nos formó a nosotros. Claro, por la intervención de un hombre y una mujer. Entonces, dice que tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el salmista, yo te alabaré porque formidables son tus obras. Y yo recuerdo que en una ocasión yo estaba dando una clase de anatomía y yo observaba la imagen del cuerpo humano, cómo está formado, cómo se entrelazan un miembro con otro, cómo uno le pasa una función a otro, se conectan entre sí. Y yo decía, pero es verdad que Dios es poderoso. Porque solo Dios podía hacer esta creación de esta manera. Y dice, mire hermano, maravillosas son las obras del Señor. Sí, pero yo no entiendo para qué Dios le hizo la apéndice. Él sabe. Alguna función al principio. Bueno, si esa piedra que van al apéndice estuvieran regada en el cuerpo humano, ya todos pudieran saber que eso es un problema para el organismo. Todo lo que Dios le puso al cuerpo humano, cada uno de los órganos desempeñan una función. Y a veces la gente cree que es el menos insignificante. Mire, a veces usted cree que es el menos insignificante, es uno de los más importantes. Porque si ese que usted cree que es menos insignificante no funciona, hay problema. Hay problema. Y cómo Dios permite que un óvulo caiga en el útero de una mujer, es Dios que le da el crecimiento. ¿Cómo se divide ese efecto después que ese embrión, después que cae? ¿Cómo se va subdividiendo y se van formando? Solo Dios podía hacer eso. Y nosotros no solamente con la persona, yo digo una persona porque es el caso más complejo, pero si nosotros sembramos una mata, la plantamos en la tierra, ¿cómo esa planta crece y después echa fruto? Solo Dios lo puede hacer. Entonces, el salmista dice, yo estoy maravillado, y tú lo sabes, Señor, muy bien, porque formidables son tus obras, por todo lo que tú creaste, con el poder de Dios. Con el poder de Dios, Dios creó todo lo que existe, con la palabra de su boca. Pero al hombre Dios lo formó, pues dice la palabra, con sus manos del polvo de la tierra. Pero después que Dios creó el primer hombre y la primera mujer, pues se siguió, Dios le dio la orden de que se multipliquen, y que crezcan y que formen familia y llenen la tierra. Entonces, Dios creó la primera pareja, pero después, ¿cómo se siguió multiplicando la gente? Con el mismo poder de Dios, con la misma maravilla, porque el hombre no puede hacer nada. El hombre solo puede, y la mujer solo pueden disponer sus órganos reproductores para que eso suceda, pero de ahí para allá, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Y el salmista dice que yo estoy maravillado, Señor, y mi alma lo sabe muy bien. Dice el versículo que dice, no fue encubierto de mí tu cuerpo, bien en lo oculto fui formado. En lo oculto, la persona es formada en lo oculto, porque ¿quién lo ve? Solo Dios lo ve y sabe que está ahí. Y dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Habla de la tierra, pero está refiriendo al vientre de la mujer. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueran formadas sin faltar ninguna de ellas. Oye, en el libro de Dios estaban escritas todas las características de Vanessa. Pero yo digo, antes de formada, porque ya está formada. Ve. Matías, todas tus características estaban escritas en el libro de Dios. Toda la mía, toda la de Dios. Todas. ¿Cómo tú ibas a ser el color que iba a ser? ¿Cómo iban a ser tus ojos, tus cabellos? Dice la Biblia que aún
los cabellos de tu cabeza están contados. O sea que Dios no tiene comparación. Por eso a mí decía, yo estoy maravillado con todas estas maravillas que Dios ha hecho. Oye, en el libro del Señor estaban escritas todas las cosas que Dios iba a poner en cada uno de nosotros, que luego fueron formadas y no faltó ninguna de ellas. Por eso que el salmista dice, yo estoy maravillado. ¿Cómo es posible? No faltó nada. Dios me diseñó. Dios hizo un diseño de cómo yo iba a ser. Pero cuando Él hizo ese diseño, lo escribió en su libro, entonces cuando la formó, ninguna faltaron. Todas estaban ahí. No hay que decir que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y cuando yo analizo esta obra de la creación del hombre, del funcionamiento orgánico del ser humano, yo digo, alabo la gloria de Dios, alabo la sabiduría de Dios y su poder, porque solo el poder de Dios puede darle crecimiento a un niño en el vientre de la madre y a un árbol y a lo que sea. Dios solo es que le da el crecimiento. El hombre siembra la planta, pero nada más puede hacer eso. Pero Dios es tan bondadoso que manda la lluvia, manda la temprana y manda la tardía. O sea que Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Del versículo 17 y 18 dice, cuán preciosos me son, oh Jehová, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Y si yo comienzo a enumerarlos, se multiplica más que la arena del mar. Y dice él, y yo aún despierto y estoy aquí, estoy contigo, Señor. Cuán precioso, dice David, eran para él esos pensamientos de Dios, esa sabiduría, ese poder para crear al hombre, para crear al ser humano. Y tanta gente que no valoran esto. No valoran lo que Dios, cómo Dios lo ha hecho. No se sienten insatisfechos como ellos son. Pero dice que estaban escritas en el libro de Dios y no faltó ninguna. O sea que debemos de ser agradecidos de Dios por todas las maravillas, por cómo Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y si dice que si empezamos a enumerar la suma de todos esos pensamientos de Dios, se multiplica más que la arena del mar. No pueden ser contados todas esas cosas, todas esas maravillas del Señor. Vamos a ver Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Vamos a ver lo que nos dice. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo, repetimos de nuevo, 32, 17. 32, Jeremías 32. Es que yo estoy en otro curso. Yo no he llegado allá todavía. Jeremías 32, 17. Ya. Sí, espérate, yo tengo que acelerar. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra, con tu gran poder y con tus brazos extendidos. Ni hay nada que sea difícil para ti. Con el poder de Dios, Dios hizo los cielos y la tierra, con la palabra de su boca. Y no hay nada que sea difícil para Dios. De manera que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Cuando Dios prometió a muchas personas en la Biblia hacer algo, que quizá la gente creía que era imposible,
Dios dijo, no hay nada difícil para Dios. Cuando Sara, Dios le anunció a través del ángel que iba a tener un hijo, Sara y Abraham, ya dos viejitos. No hay nada difícil para Dios. En una ocasión, cuando estaban Saúl enfrentando a los filisteos, el hijo de Saúl se fue a la guerra solo con su paje de armas. Y le dice, descendamos a esto incircunciso. Porque para Dios no es difícil salvar con poco que con mucho. Y Dios le dio la victoria. Y solamente él y su paje de armas. Solamente. Y Dios le dio la victoria sobre los filisteos. ¿Por qué? Porque Jonatán tenía fe que Dios podía hacerlo. Porque, como dice la palabra, no hay nada imposible para Dios. Y cuando nosotros le creemos a la palabra del Señor, Dios cumple esa promesa. Dios lo cumple. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Lucas. Lucas, capítulo 1, de versículos 30 y 38. Lucas 1, 30, 38. Lucas 1, 30, 38 dice. San Lucas, sí. Aleluya. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. María, cuando el ángel le dio el anuncio de que ella iba a tener un hijo, ella se turbó. Porque ella decía, pero ¿cómo será esto? Oh, yo no estoy casada con nadie. Pero el Señor le dijo cómo iba a suceder. Y no tenga miedo. Porque era el Espíritu Santo de Dios que iba a hacer la obra en María. Era el Espíritu Santo que iba a injertar ese óvulo en María para que naciera Jesús. María quizá lo veía difícil, pero para Dios no es difícil ninguno. ¿Cómo será esto? Pues yo no tengo ningún varón, yo no conozco a nadie. Pero el Señor le dijo, el Espíritu Santo de Dios te cubrirá con su sombra y tendrás un hijo y llamará por nombre Jesús, que él salvará al mundo de sus pecados. Y hay muchos otros milagros que nosotros podemos ver, manifestada la gloria de Dios y su poder, en algo que es en contra de la ley natural. Pero para Dios nada es imposible. Dios todo lo puede. Gloria a Jesús. También Elizabeth, en su vejez tuvo una pariente de María, también tuvo un hijo en su vejez, que ella no tenía hijos y Dios le permitió tener hijos, porque es que para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios determina una cosa que va a ser así, si las leyes naturales no coinciden con la ley de Dios, no importa, se cumple, porque la ley de Dios se cumple por encima aún de las leyes naturales, aún de la lógica. En Dios no existe lógica. Cuando Dios termina de hacer algo, Dios lo hace por encima de todo. La omnipotencia de Dios. Ahora vamos a ver la eternidad de Dios. Ese es otro atributo de Dios. La eternidad de Dios. Vamos a encontrar el Salmo 92. 92. Y versículo 2. Que Dios es eterno. Dios siempre ha existido.
Es que son tan infinitas las cosas que Antes que naciste, los montes antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Amén. Dios siempre ha existido. Desde antes que naciesen los montes es la vegetación, la naturaleza de la tierra. Desde antes que naciesen los montes en la tierra, dice la palabra, tú eres Dios. Bendito sea el Señor. Y formaste la tierra y el mundo, tú eres Dios. Porque ¿quién fue el que creó todo lo que existe? Fue Dios. Por eso Dios es eterno. Moisés pudo cantar este salmo. Oye, tú eres Dios desde antes que naciesen los montes, desde antes que existiera la tierra. Tú eres Dios, desde antes que tú formaras la tierra, tú eres Dios. Porque Dios siempre ha existido. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Indicando que si Dios la creó en el principio, era porque Dios ya existía desde antes de todas estas cosas. Indicando que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía desde la duración que se extiende al límite hacia atrás y a la duración que se extiende desde el límite hacia adelante, desde las edades eternas para las edades eternas pasadas y las edades eternas futuras, Dios es y seguirá siempre siendo Dios. Desde antes Dios existía. Dios creó todo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 3:14. Hey. No. ¿Qué no tiene eso? ¿No tiene máquina? ellos no encontraban esto para buscarlo. Sí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. La palabra yo soy, que eso lo hablaban en el mensaje el domingo. Yo soy. Cuando Dios mandó a Moisés a libertar al pueblo cautivo de Egipto, él le dijo, cuando te preguntes, dile, yo soy el que soy. Yo soy, me envió. Yo soy, me envió, yo soy. La palabra yo soy. ¿Quién yo soy? Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Cuando te pregunten, tú dices, yo soy y me envió a vosotros. Entonces, Dios envió a Moisés. Y dice, yo soy. ¿Quién es Dios? El Dios eterno. El gran yo soy, el que ha existido, el que siempre ha existido. El que tiene el poder y el control. Yo soy, no hay más que pueda. Yo soy desde la eternidad, desde el principio, desde siempre yo soy. Cada vez que Jesús decía yo soy, pasaba algo. Aleluya, yo soy. Esto revela la verdadera esencia de Dios, su autoridad y su autoexistencia, que Él es el ser de seres. Yo soy el ser de seres. Yo soy el que gobierna todo. Yo soy el que manda. Yo soy el jefe. Aleluya. Jesucristo también habló de su deidad eterna. Juan 8:58. Juan 8:58. Y otro buque para que avancemos. Juan 1:1. Déjame buscar una yo. ¿Quién tiene Juan 8:58?
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Ese Juan 8:38. Jesús le dijo. Juan 8:58. Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Abraham es el primer patriarca que menciona la Biblia. ¿Ve? Entonces Jesús dijo, desde antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué le está diciendo? Que él existía desde siempre. Jesús nació después, Ujú. pero Pero él estaba ahí. que Abraham, él no estaba en carne, pero Jesús Estaba ahí. ya existía desde el Existía. principio. Exactamente. Amén. Ahora, Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. ¿Sigo? Amén. Amén. Juan 1:1 habla acerca del verbo de Dios. El verbo de Dios, que es Jesús, era Dios. Pero desde antes de Jesús venir al mundo, hacerse carne, hacerse hombre, ya él era el verbo de Dios. Él existía con Jesús. Jesús existía con Dios desde antes de venir aquí a convertirse en un hombre para salvarnos de los pecados. O sea, la eternidad de Dios es desde el principio, desde antes, desde por siempre. Antes del registro de los tiempos, Jesús y su Padre eran uno en esencia y compartieron por igual el atributo de la eternidad. O sea, que Dios es eterno, pero también Jesús es eterno. En Romanos 1:20 dice, vemos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, él está diciendo, las cosas invisibles de Él, en su eterno poder y deidad, se hicieron visibles, pero ya existían. Se hicieron visibles, pero ya existían. Las cosas invisibles de Él, ¿de qué? De Dios, de su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya no tienen excusa. No hay excusa para el hombre. No hay excusa, porque Dios, a través de la palabra, le ha aclarado la escritura, cómo Dios creó todas las cosas. Y todo lo que fue creado por Dios. Y ahí también estaba Jesús. Dice que por Jesús Dios y Jesús fueron creados todas las cosas. Y son creadas para Él. Por Jesús. Porque Jesús estaba participando en la creación también. Ok. Vamos a ver. Bueno, ellos hay otros atributos de Dios que no son muchísimos. Hablamos de la eternidad, pero está el atributo del amor, hay muchísimos atributos más que no lo concluimos, porque eso es muy largo, el tiempo no da para uno en un estudio hablar de todos los atributos de Dios, pero hoy pudimos comprender, dialogar acerca de lo que es la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar y que de sus ojos nadie se puede esconder, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, que Dios hace toda la cosa con su poder, la ha hecho, y a través de la Biblia nosotros hemos visto cómo Dios se ha manifestado con su poder, creando la creación, creando milagros, creando cosas imposibles a la humanidad, a la vida del hombre, a la naturaleza. Y ahora, la última parte era que habla de lo que es la eternidad de Dios. Dios siempre ha existido,
porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Ese es el Dios que nosotros le servimos, que nos ve donde quiera que estamos, que tiene poder para librarnos, que sabe lo que nosotros hacemos, pero que podemos confiar en su eternidad. Y si Dios es eterno, también nosotros somos eternos por medio de Cristo Jesús. Porque dice la palabra que nosotros somos coherederos de Dios junto con Cristo Jesús. Amén. O sea que todo lo que a Cristo le toca, a los hijos de Cristo, que somos nosotros, también nos toca. Así que Dios nos bendiga. Dios nos guarde por esta preciosa oportunidad que Dios nos ha permitido en esta tarde de desarrollar este estudio. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa oportunidad. Permite, Señor, que nosotros podemos poner, Señor, en práctica estas tus palabras, Dios, y que ellas puedan guiarnos, Dios mío, por el camino eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.